nos dan un sistema de ecuaciones trigonométricas, los ángulos que aparecen son ángulo X y ángulo Y me dan el dato de que ambos ángulos pertenecen al primer cuadrante. Para no hacer tan complicadillo el sistema, se supone que los ángulos son del primer cuadrante. Empezamos el análisis. En general, vamos a utilizar el método de sustitución. ¿Y dónde debemos llegar? Mirad, tenemos que intentar llegar a una ecuación en la que aparezca un solo ángulo, es decir, o el ángulo X o el ángulo Y, y que contenga una sola razón trigonométrica. ¿Cómo lo conseguimos? Por ejemplo, voy a despejar el coseno de X en esta expresión. Dado que esta es más complicadilla, aparece una raíz, prefiero despejarlo aquí. Coseno de X nos va a quedar que es igual a 1 menos coseno de Y. Tenemos despejado el coseno de X. Siempre que despejo, conviene dejar preparadito en un recuadro. Tengo un problema. El método de sustitución, una vez que hemos despejado una incógnita, sustituyo en la otra ecuación. Pero aquí no está el coseno de X. Voy a conseguir que aparezca. ¿Cómo se consigue? Extraordinariamente sencillo. Mirad. Seno de X. Según la fórmula fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. Si yo despejo en esta fórmula el seno, me queda que el seno de X va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de Y. Perdón, menos coseno cuadrado de X. Es decir, yo puedo sustituir el seno de X por esta expresión. Y en esa expresión ya aparece el coseno de X. Sustituyo en la primera ecuación. Donde pone seno de X, ponemos ese regalito. La raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de X más seno de Y tiene que ser igual a la raíz de 3. Ahora puedo sustituir el coseno cuadrado de X por esa expresión matemática. Me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de X. Si el coseno de X equivale a esa expresión, me quedaría 1 menos coseno de Y, todo ello elevado al cuadrado, más seno de Y tiene que ser igual a la raíz de 3. Ya hemos conseguido algo importante, mirad. El ángulo que aparece es el ángulo Y. Solo tenemos un ángulo en la ecuación trigonométrica. Es cierto que esta expresión es un regalito. Sería una ecuación que contiene incógnita dentro de la raíz, como las ecuaciones irracionales. Pero antes de nada, vamos a dejar sola la raíz. Dejamos la raíz sola en un miembro. Me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos 1 menos coseno de Y elevado al cuadrado. Me llevo el seno al otro miembro porque, repito, pasaría restando. Menos seno de Y. Pretendo eliminar esta raíz. La dejo sola y los dos miembros los voy a elevar al cuadrado. En ese momento desaparece la raíz. Cuadrado que anula la raíz. Quedaría 1 menos coseno de Y elevado al cuadrado igual cuadrado de una diferencia. Igualdades notables. Cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo y más cuadrado del segundo seno cuadrado de Y. Opero la expresión, voy a efectuar el cuadrado, me queda 1 menos cuadrado de una diferencia. Cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo y más cuadrado del segundo. Igual a esa expresión matemática, 3 menos 2 raíz de 3 por el seno de Y más seno cuadrado de Y. Podemos operar. Al quitar paréntesis nos quedaría 1 menos 1 que se va, luego quedaría 2 coseno de Y menos coseno cuadrado de Y igual a esa misma expresión que no podemos operar. 2 raíz de 3 seno de Y más seno cuadrado de Y.
Analizo la expresión. Es una ecuación trigonométrica, aparece un solo ángulo que es y, pero aparecen dos razones. Debemos hacer que quede una sola razón. Y, por ejemplo, según la fórmula fundamental de la trigonometría, nosotros sabemos lo siguiente. Es evidente que, dado que el ángulo es y, la fórmula a utilizar sería seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y, sabemos que es igual a 1. Despejo, por ejemplo, el coseno de y. El coseno de y me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Y donde pone coseno de y, yo puedo poner esa expresión. ¿Para qué hacemos esto? Sustituyo el coseno por esta expresión y solo me van a quedar senos. Es decir, donde pone coseno de y pongo esa expresión. 2 por ese regalito, 2 por la raíz de 1 menos el seno cuadrado de y, menos coseno cuadrado de y. Es evidente que el coseno cuadrado sería 1 menos seno cuadrado. Luego menos, paréntesis, porque el menos afecta a todo. Coseno cuadrado de y es 1 menos seno cuadrado de y. Igual a esa expresión matemática que de momento no vamos a tocar. Llegados a este punto, yo respiro tranquilo, entre comillas, porque la expresión matemática que nos aparece es relativamente sencilla. Aparece un solo ángulo que es y una sola razón trigonométrica que es el seno. Pasamos a la siguiente lámina y procedemos a copiar la ecuación. Dejo preparada la lámina a la vista y vamos a recordar. Tenemos un regalito que voy a ir ordenando. Esta es la expresión que teníamos. 1 menos seno cuadrado de y. Voy a quitar paréntesis, perdón, es menos 1. Más seno cuadrado de y. Igual, estoy copiando literalmente la última ecuación que hemos obtenido. Y en esta ecuación, sentido común. Aparece una raíz que tiene que desaparecer. La vamos a dejar sola. Me llevo todo al otro miembro. Quedaría 2 por la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Igual, misma expresión, 3 menos 2 raíz de 3 por el seno de y, más seno cuadrado de y, más 1 menos seno cuadrado de y. Y ahora si respiro hondo, más seno cuadrado de y menos seno cuadrado de y. La expresión nos va a quedar 2 por la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Recordad, voy a dejar la raíz sola para elevar al cuadrado y que desaparezca, porque está la incógnita dentro, comportamiento de irracional. 3 más 1, 4, menos 2 raíz de 3 por el seno de y. Elevamos al cuadrado los dos miembros. Desaparece la raíz, pero es el cuadrado de un producto. Elevo cada factor. 2 a la 2, 4, por desaparece la raíz 1 menos seno cuadrado de y. Cuadrado de una diferencia. Cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, 2 por 4, 8, por 2, 16, raíz de 3 por el seno de y, y más cuadrado del segundo se eleva cada factor. 4 por raíz de 3 al cuadrado, que es 3, 4 por 3, 12, seno cuadrado de y. Opero y ordeno la expresión. 4 menos 4 seno cuadrado de y igual a 16 menos 16 raíz de 3 seno de y más 12 seno cuadrado de y. Voy a agrupar todos los términos, por ejemplo a la derecha. Me quedaría, voy operando. Seno cuadrado de y tenemos 12. Este 4 pasa sumando. 12 más 4, 16 seno cuadrado de y. Luego viene el término menos 16 raíz de 3 por el seno de y
Y por último 4 que pasa restando, 16 menos 4 más 12. Vamos a llegar a una ecuación de segundo grado. Sentido común. Nada más observar la expresión, todos los numeritos son divisibles entre 2. Nos quedaría, divisible entre 2, divisible entre 4, son divisibles entre 4. Nos va a quedar la ecuación 0 igual 4 seno cuadrado de i dividido entre 4 menos 4 raíz de 3 seno de i dividido entre 4 más 3. Llegamos a una ecuación de segundo grado. No es necesario, pero si alguien quiere hacer un cambio de variable a seno de i, lo puedo llamar a, y llegamos a una ecuación de segundo grado. Voy a aplicar directamente la fórmula. Menos b, es decir, 4 raíz de 3, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 16 por 3, 48, menos 4 hace 4 por 4, 16, por 3, 48. Partido de 2a, partido de 8. Opero la expresión. Radicando que vale 0, quedaría 4 raíz de 3 y más menos 0. Como el radicando vale 0, es el típico caso de raíz doble. Va a dar dos soluciones iguales. Ambas van a ser, en este caso, la que tengo expresada. Y simplifico la expresión, 4 entre 8, divisible entre 4, raíz de 3, partido por 2. Es decir, llegados a ese punto, el valor de i en la expresión, perdonad, seno de i en la expresión toma ese valor. Y si el seno de i es igual a la raíz de 3 partido por 2, y nos decían que el ángulo estaba en el primer cuadrante, para que el seno de un ángulo tome ese valor, el ángulo tiene que valer en el primer cuadrante 60 grados. Es decir, conocemos el valor de i. Nos vamos a nuestra ecuación inicial, sabemos que i toma el valor de 60 grados. I es igual a 60 grados. Recordad que los ángulos eran del primer cuadrante. Ya tengo el valor de i en la ecuación. Necesitaría hallar el valor de x. Me puedo venir, por ejemplo, este recuadro y sustituyo. I vale 60 grados. Coseno de 60 grados. Sabemos que es un medio. 1 menos un medio, un medio. Luego me queda que el coseno de x tiene que ser igual a un medio. Me permite hallar el valor de x. Para que el coseno de un ángulo tome el valor de un medio, sabiendo que el ángulo está en el primer cuadrante, tiene que valer igualmente 60 grados. Coseno de 60 grados, un medio. Soluciones de la ecuación. La x toma el valor de 60 grados, la y toma el valor de 60 grados. Deberíamos llevarnos estos valores, sustituirlos y comprobar que satisfacen el sistema. Resumen al contenido del ejercicio. Muy laborioso y extenso, pero muy sencillo. Despejamos una incógnita, en este caso el coseno. Como no puedo sustituir, expreso el seno partiendo de la fórmula fundamental en función del coseno, y a partir de ahí seguimos el desarrollo. El problema ya se limita a resolver expresiones irracionales. Ejercicio resuelto.